Buenas noches. A nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, la Secretaría de Cultura Federal, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro de Chihuahua y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, les damos la bienvenida a nuestro programa Noches con la Literatura. En esta ocasión rendiremos homenaje al maestro Enrique Servín, a través de las palabras de nuestros invitados, a quienes también damos la bienvenida. Margarita Muñoz, Natalia Toledo y Ramón Jerónimo Olvera. Les agradecemos profundamente su presencia. Cedo la palabra a la poeta Margarita Muñoz. Muchas gracias, Jazmín. Muy amable por esa calificativo, ¿verdad? De poeta. Muchas gracias. Quiero dar la bienvenida, ¿verdad?, al público a esta mesa que es en homenaje a nuestro querido Enrique Servín. ¿Qué se puede hablar de Enrique, verdad? Es un personaje y muy importante en el norte de México. Su obra se caracteriza por la claridad en las ideas, no solamente en su creación poética, sino en su perfección en otras actividades. Abogado, poeta, traductor, editor, defensor de los pueblos originarios y de su lengua. Fue becario del FONCA y también entre sus libros publicados se cuentan Así de frágil será el pasado, de Dos Filos Editores de la Universidad Autónoma de Zacatecas, Sin dolor de por medio de Onomatopeya Ediciones, El agua y la sombra, Flor de arena de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Cuaderno de Avalorios, también de la Universidad Autónoma de Chihuahua, Anirúame, Historias de los Tarahumaras de los tiempos antiguos, que fue premio de la Secretaría de Cultura del Estado de Tabasco. Quiero, en primer lugar, ¿verdad?, mientras nuestra amiga Natalia Toledo se conecta, pues iniciar esta conversación presentando a Ramón Jerónimo, un amigo muy querido y admirado además, ¿verdad? Él es licenciado en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UACH, obtuvo la maestría en Literatura de la Era Digital por la Universidad de Barcelona y es doctorante en Pensamiento Complejo por la Multiversidad Mundo Real de la Real Edgar Morin. Actualmente se desempeña como director de Extensión y Difusión Cultural de la UACH y tiene amplia experiencia como docente. Tiene una amplia producción literaria también, ¿verdad? Él nació en Chihuahua y entre sus publicaciones se cuentan Al margen de los actos, El Tribunal del Ruido, Pubis al cielo y una mención honorífica en el concurso de Carmen Alardín y otro texto que es una belleza para mí, Apuntes para una luz mojada. ¿Querrías iniciar la conversación con algún comentario sobre el maestro Servín? Bueno, Margarita, todas las personas que están al pendiente de esta charla, saludarles con muchísimo gusto. Hablar del maestro Enrique Servín es de entrada muy complejo y voy a poner un ejemplo para darnos una idea. Vamos a imaginar una academia de pintura
y al centro el maestro pone una serie de frutos para que los estudiantes les pinten, y al final de la clase el maestro pasa y ve cada uno de los cuadros, y lo que va a encontrar son retratos absolutamente distintos en perspectiva, en método, en técnica, porque al final de cuentas, diría Ortega y Gasset, estamos en una perspectiva única de la vida. Pues bien, los seres humanos tenemos una perspectiva única de la vida, pero dentro de esa perspectiva única de la vida, Enrique Servín es un ser absolutamente único, absolutamente complejo, en el mejor de los sentidos. Hay tantos Enrique Servín como amigos, como lectores. Tuvo una personalidad muy interesante. Por un lado, Enrique era un poeta, un escritor que huía de la normalidad. Sin embargo, sentía aprecio, sentía respeto por la ritualidad, y justo creo que es el camino de lo primero que podríamos marcar como Enrique Servín. Es un guardián de las palabras, como bien se ha dicho, pero también es un custodio, es un guerrero de la lengua que se vuelve literatura para cantar lo hermoso, para hacernos ver lo trágico, para denunciar lo injusto. Creo que Enrique tiene estas connotaciones tanto en su vida como en su obra. Enrique fue una figura central de la cultura, con una personalidad que nos le tratábamos algunas veces muy introvertido, o daba esa apariencia. Ya lo tratabas, ya era la persona más agradable y campechana del mundo, algunas veces muy inseguro, siendo que en el caso de Enrique Servín estamos ante el caso y los alcances de un genio. Como políglota, Enrique Servín tiene un amplio reconocimiento internacional, que se refleja, por ejemplo, cuando fue durante muchos años maestro en el centro Banff, pero también estuvo en Noruega, y la gran convicción de Enrique por entender otras lenguas es por dialogar con otras civilizaciones, sí, pero también porque estamos ante un ávido lector de poesía, que no le bastaba, la comprendía de manera maravillosa la poesía en lengua española, pero no le bastaba en su sed de conocimiento. Entonces estamos hablando de un poeta que lo mismo hurga en apoyar, en impulsar la carrera de Dolores Batista, una poeta rarámuri fundamental en la historia de nuestra literatura, que va directo a la poesía sueca, a Fernando Pessoa, a los latinos, a San John Peirce, a la literatura maya. Entonces estamos ante un hombre que está absolutamente sorprendido, y creo que es un rasgo de su personalidad literaria. Enrique era un niño en el mejor de los sentidos, siempre estaba sorprendido y procuraba dejarse sorprender ante un hombre profundamente sorprendido de la capacidad que tienen las palabras y que tiene la poesía para estrechar vínculos, sí, pero también para crearlos. Entonces estamos ante un poeta en toda la extensión de la palabra, creador de un propio universo, pero un poeta dialogante. Leerlo es de suyo dialogar con muchos otros y otras escritores de otras latitudes y de otras épocas. La enorme, la gigantesca cultura que tenía Enrique lograba que su literatura tuviera una profundidad humana muy única, muy especial, pero, y esto es maravilloso, estamos ante un escritor
que muchas veces lograba decir en palabras cotidianas, y ahí recordaría yo un poquito la idea de Octavio Paz de que el poeta está rico en palabras vivas, no en palabras muertas, algunas veces en imágenes y en construcciones de diálogo muy cotidianas nos podía meter a hondas reflexiones y además con un sentido del humor maravilloso. Esto sería un primer más o menos acercamiento a Enrique. Tú lo trataste mucho, Margarita, y bueno, pues que me contaras también tú cómo percibes vida y obra de Enrique Servín. Tu micrófono, Margarita, me parece que está fallando. Perdón. Mira, yo no recuerdo, fíjate, cuándo conocí a Enrique Servín, pero su presencia ha sido muy constante en mi vida, ¿verdad? Y les digo que cada encuentro con Enrique fue siempre como un caleidoscopio, así como tú lo mencionas propiamente, ¿verdad? Era un fulgurante juego de espejos y de luces, una experiencia deliciosa, y pues su recuerdo sigue siendo entrañable. De alguna manera, la presencia de Enrique en la cultura en Chihuahua es ineludible, ¿verdad? Es ¿cómo se llama? Su paso en la vida de la cultura y de todos nosotros, pues es trascendental, ¿verdad? Su gran calidad humana, su generosidad que se extendía más allá del ámbito privado y que podía compartir su tiempo con todos los que nos rodeaban, lo que los rodeábamos, para hablar de cosas triviales o cotidianas y convertirse en un momento a otro en un docto maestro o reírnos de las cosas más sencillas y cotidianas, ¿verdad? Y pues siempre a mí me sorprendía esa sabiduría innata que desbordaba cualquier expectativa, ¿verdad? Podíamos hablar de cualquier tema con Enrique, ¿verdad? Y siempre era fascinante su conversación porque tenía todas las posibilidades para hablar de cualquier cosa que se le preguntara. Una de las facetas que más me fascinaba de Enrique era su prodigiosa memoria, esa capacidad para recordar poemas completos de autores como Baudelaire, Italo Calvino, Cavafis o Dolores Batista. Y lo más maravilloso, ¿verdad?, era escucharlo recitar los versos de sus poetas en su idioma original. Eso es ¿cómo se llama? Esa capacidad de Enrique ¿cómo se llama?, de aprender, de aprendizaje de todas las lenguas habidas y por haber, digo yo, ¿verdad? Porque hasta donde yo llevaba la cuenta, Enrique hablaba 28 idiomas. Y si no los hablaba todos, ¿verdad?, pues al menos los entendía perfectamente, y muchos de su tiempo y de su esfuerzo lo dedicó a buscar, pues, cómo entender a los otros a través de la lengua. Yo creo que eso es muy importante. ¿Qué dices, fíjate, Margarita, lo que dices es muy cierto. Además, Enrique tenía un sentido del humor que pues, me encantaba, pero podía ser un sentido del humor muy negro. O sea, cuando Enrique bromeaba, algunas veces bromeaba en serio. Y lo mismo te podría decir, como bien dices, a mí siempre me recitaba un verso de Georges Bataille en francés. Siempre me recitaba ese verso. Te podía decir ese verso y luego podía hacer una imitación genial de Octavio Paz o de algún escritor local discutiendo con Octavio Paz sobre un tema trivial donde te mantenía siempre expectativa. Enrique era un gran narrador y era un gran narrador, como escritor esperemos conocerlo, lo que dejó, pero era un gran narrador oral y yo creo que eso le facilitó a Enrique el aprendizaje de lenguas, por supuesto, pero también le facilitó su capacidad para conocer la condición humana. Enrique era un poeta y era un escritor de la condición humana. No era del artificio por el artificio mismo. Lo podía hacer y lo hacía muy bien, pero esa no era su búsqueda. Y se ve desde los primeros poemas y desde
sus inicios en Palabras sin arrugas, hasta Cuaderno de Avalorios, vemos eso en Enrique. El habla le tiene que decir algo significativo a la vida misma. Enrique no entendía la función del intelectual como aquel bicho, como aquel ser extraño de su tiempo y de su contexto y de su momento. Por el contrario, Enrique comprendía la labor del intelectual desde su tiempo, desde su espacio, desde su contexto. Sí, con un amplio acervo y con un amplio caudal de lo que en el pasado se pensó y se dijo, pero no como algo frío, no como algo inerte, sino como algo vivo. Si revisamos la historia cultural y política de Chihuahua, va a estar la opinión de Enrique Servín siempre. Y esto creo que es muy valioso, creo que es muy meritorio. Y si revisamos otra característica de Enrique Servín, nos vamos a dar cuenta que Enrique era un hombre profundamente conocedor, pero conocedor vivencial de la gastronomía. Era un gran sibarita, era muy tragón. Me tocó estar en desayunos con Enrique, donde pedía de desayunar un ribeye o un tibón, pero esto tiene, por supuesto, su fase anecdótica. Yo creo que todo el mundo le recordamos o fuimos a comer con él, pero tiene una fase cultural muy interesante. A Enrique creo que le atraía en gran parte la gastronomía, no solo por el gusto de comer, que es de suyo ya meritorio para que nos atraiga, sino porque en la gastronomía se dan los más grandes mestizajes. La gastronomía no tiene problemas ideológicos y lo que hace es ponerse a la soberanía del gusto, del paladar, no a la soberanía de las ideologías. Por ello, en la gastronomía, lo mismo cabe el nopal que el queso, ¿no? Estaríamos hablando de mundos distintos. Y Enrique, comer con él era una delicia y escucharlo hablar de comida lo era porque entendía este sentido profundo del acto civilizatorio de comer. Entonces, la comida sí es anecdótica en Enrique, pero también la comida nos da una idea de su paladar universal. Enrique tenía un paladar universal, no solo para las artes, que por supuesto lo tenía, sino en concreto para la comida. En ese sentido, creo que conviene recordar por ahí algún poema que tiene Enrique, que son unas reflexiones en torno a la carne asada. Y empiezan a narrar distintos personajes alrededor de la tradicional carne asada chihuahuense, y lo que hace es eso, entre un recorrido gastronómico, cultural, poético. Vaya, para Enrique todo esto estaba íntima y absolutamente ligado. Entonces podemos hablar pues que Enrique hubiera sido también muy feliz y hubiera tenido muy buenos amigos en el Renacimiento. Desde luego que sí. Abundando en lo que dices de esa capacidad de Enrique, ¿verdad? Para contar las historias más graciosas, hacer las imitaciones más sorprendentes, ¿verdad? ¿Recuerdas haberlo oído recitar los poemas con la voz de Octavio Paz, en la voz de Octavio, los poemas de Paz en la voz de Paz, ¿verdad? Y era divertidísimo. O imitar el Edita Poniatowska. O poner a discutir a Octavio Paz con un autor local, por ejemplo, ¿no? Sí, o hacer, ¿cómo se llama? Narraba las historias más geniales sobre actores de la cultura de la ciudad, ¿verdad? Enrique Cortázar tiene audios, ¿eh? Sí, es maravilloso. Enrique Cortázar conserva audios de Enrique. Conserva audios y no solamente audios, sino, ¿cómo se llama? Videos también, y son maravillosos. Esas historias geniales que contaba Enrique, las historias familiares, ¿no? Aquella historia del gatito cojo, no sé si te acuerdas de ella. La de la gran explosión cuando el incendio de Pemex, ¿no? Que
que se atribuía de una conocida de Enrique, que le dijo, es que a la ciudad la salvó Sansón de la gran explosión, porque Sansón sacó un tanque de gas que estaba por explotar. Era para morirse de risa, ¿verdad? Porque estaba toda la parafernalia alrededor de esas historias grandísimas que contaba. Una de las cosas que me encantaba de Enrique, ¿verdad? Cómo le gustaba jugar con nosotros y cómo nos cambiaban los nombres por otros en diferentes lenguas y en el idioma que él inventó, el servinio clásico. Entonces, valiéndose de los 28 idiomas que conocía y hablaba, ¿verdad? Nos hacía una mezcolanza ahí y todos teníamos diferentes nombres. Y además su idioma tenía una lógica gramatical y estructural. Esto, porque te digo, siguiendo esta historia de los idiomas, de las ramas, de las raíces de los idiomas, pues era un idioma gramáticamente bien integrado. Divertimentos de genio. Así es. Entonces, oye, Margarita, mira, para compartirles a quienes nos están viendo o escuchando, cuando hablamos de cómo la poesía de Enrique es una suerte de diálogo y cómo pueden dialogar muchas culturas, y la luna en Ciudad Juárez, recuerdo, la luna en Ciudad Juárez, los chinos haciendo cola, las multitudes esperando en línea al aire libre porque quieren permisos, pasaportes, los descubro, los saludo en mi chino precario, es suficiente, pierden su lugar, se amontonan alrededor de mí, les menciono a Li Pai, a Tu Fu, los grandes nombres del pasado. Una de ellas me recita de memoria un poema emocionada, como si cantara, me explica una palabra que no entiendo, vuelve a explicar, señala al cielo y al voltear comprendo que es la luna blanca y azul, la luna alta sobre el arrabal, sobre el barrio grisáceo de la ciudad más gris, pero la misma que vieran aquellos grandes muertos, la luna de Li Pai y de Tu Fu, la que han de ver además los poetas del porvenir, la misma de los chinos, la de todos los siglos, la de todos los hombres, lo comentamos, asentimos, ellos dicen cosas en chino y ríen, al otro lado de su mundo, tan lejos, haciendo cola en Ciudad Juárez, frente a los policías y las vallas metálicas en una oficina aduanal. Sí, esa forma de hacer poesía de las cosas cotidianas, pero no solamente de las cosas cotidianas, sino de cosas trascendentales y ese registro, ¿verdad? De un momento histórico de alguna forma, ¿verdad? De ese cruce que es Juárez y El Paso. Entonces, esta que contaba, no sé si te contó cuando se topó con los zoroastrianos en Los Ángeles. No. No la recuerdo. Nos lo cuenta en el poema Jóvenes Zoroastrianos. ¿Qué fue lo emocionante de ver a aquellos jóvenes en el camión urbano? Seguíamos una ruta hacia el mar. Era un joven alto, su hermana quizás y un niño. No la belleza evidente que ya hubiera bastado de los tres. Reían ajenos al sopor rutinario de los otros. Hablaban persa. Era ya una propuesta del gesto del menor, una como conciencia temprana del poder de lo bello, que nos sabe engendrar y destruir, como si una actitud apenas perceptible modificara su perfección. Afuera algo muy vago renacía. Respirar era fácil y adentro, en el camión, nos separaban las tajadas de luz de las rendijas y los vidrios verdosos volvieron más brillantes, el emblema dorado del pecho de aquel joven zoroastriano. Hormuz, Ahura Mazda, los demonios y el viento. Campos enormes se abren entonces aquí y la tierra y la piedra crecen reales. Montañas existentes, llanuras, pastos en soledad, una explanada de columnas altísimas, palabras que no comprendo, lumbre que besa y baña, lo que ilumina siempre, fuego, nada más un instante, unas pocas imágenes, y sin embargo, frente a mí,
aquellos jóvenes, la realidad concreta, no abarcable, la madeja sin fin que conducía en ese breve encuentro en el camión, seguían la fe profética más vieja de la tierra, y yo pude imaginar persecuciones, éxodos, una ruta creíble hacia el encuentro. Ellos reían, pero no como un obstáculo, las ideas eran mías, una distancia más entre mi vida y la de los muchachos zoroastrianos. Todo separa a todo. Bajaron, apenas me habían visto, no me recordarán, y el mar ya se anunciaba como una raya ígnea, blanquísima, de otro fuego más vasto. Qué maravilla es la poesía de Servín. Es impresionantemente bella y siempre tan disfrutable, y cada vez que la escuchas o que la lees, parece que la lees por primera vez. Siempre te encuentras algo que te sorprende de nueva cuenta. Este poema ya lo había leído yo muchas veces, y sin embargo ahora que lo lees tú, ¿verdad? Le encuentro otros matices que siempre son sorprendentes, ¿verdad? Esa forma de manejar el lenguaje que tiene Enrique, ¿verdad? Es maravillosa. A mí siempre me sorprendió, ¿verdad? Esa manera de manejar el lenguaje que tiene que ver mucho, ¿verdad? Con esa, digamos, esa facultad que tenía Enrique para aprender todos los idiomas habidos y por haber. Yo recuerdo que en una de las charlas, ¿verdad?, largas con él, en una entrevista que le hice hace mucho tiempo, yo le preguntaba cómo pues había sido su camino para aprender tantas lenguas. Entonces, pues empezó de la forma más sencilla. Decía que en la secundaria había reprobado inglés, y que Lenita dijo, no, tienes que pasar esa materia, porque si no, ¿cómo vas a seguir adelante? Y se le llevó a la Alianza Francesa a aprender inglés, y ese fue así como sus inicios, ¿verdad? Y luego... Y terminó aprendiendo italiano primero. Sí, con los vecinos que se mudaron ahí al lado de su casa, ¿verdad? Y francés con los otros vecinos, con los Pinoncelli. No recuerdo el nombre de los italianos que estaban del otro lado, pero ese fue su camino, ¿verdad? El hablar con las matriarcas de las familias, pues que no hablaban español, por supuesto, fue su primer aprendizaje. Y después encontró un camino muy sui generis, ¿verdad? Él, que siempre se confesaba ateo, ¿verdad? Entonces encontró la forma el camino, pues, para aprender otros idiomas a través de la Biblia. Y yo le decía, Enrique, ¿por qué de la Biblia? Y dice, porque si tú conoces la Biblia, ¿verdad?, vas encontrando las traducciones, y obviamente dicen lo mismo, o más o menos lo mismo. Entonces, pues llegó a tener 300 Biblias, y a donde quiera que iba, se dedicaba a buscar Biblias en diferentes idiomas. A mí me tocó en una ocasión que viajamos a Nuevo México, cuanta librería que nos encontramos, lo primero que hacía Enrique era irse hacia la sección de libros religiosos, a ver si encontraba algunas Biblias en diferentes idiomas. Y de esa manera, pues, hizo un acervo de Biblias muy, muy importante, y que eso dio pie también, ¿verdad?, a la formación de una de las bibliotecas más importantes que tiene Chihuahua, o que tiene el norte del país, que es la biblioteca de Enrique Servín, que esa también es una delicia, ¿verdad? Porque así es, todo un patrimonio. Todo un patrimonio. Que ojalá podamos, entre las instituciones y los amigos y demás, tener para Chihuahua. Creo que eso está pendiente. Mira, Margarita, hablando de la cocina y de la idea que tenía Enrique, el Cuaderno de Valorios, que es un texto maravilloso, sí, maravilloso, de aforismos, dice: en la alta cocina una obra maestra está de antemano destinada a la basura. Por lo tanto, la culinaria resulta ser la más realista y la más lúcida de todas las artes. Enrique, con su sentido del humor, que además era un sentido del humor ácido, ateo,
profundamente conocedor de lo religioso. Enrique conocía el tema religioso, no era un hombre creyente. Y, por ejemplo, este aforismo que se lo pudieron haber firmado como propios Nietzsche, Ciorano, Lichtenberg, dice Enrique: la invención del hacha no requirió de un solo genio, sino de por lo menos tres: el inventor de la cabeza, el inventor del mango y el inventor de la correa. Y pueden haber pasado cientos de miles de años entre uno de estos inventos y el siguiente. Así es como procede y avanza la siempre tan ponderada inteligencia humana. Esto es muy interesante. En Enrique hay rasgos de cierta desolación, de cierta misantropía de la humanidad en general, de la humanidad como discurso, como religión. Es muy descreído Enrique, tanto en su obra como en su vida, pero esto hay que subrayarlo. Fue un ser profundamente humano, noble, amoroso con el ser humano concreto. El ser humano idealizado, o lo que tendiera a idealizarse, le causaba cierto escozor, así fueran las patrias, las banderas, las religiones, todo este afán, pero el ser humano concreto era profundamente noble, amoroso y demás. Pero en su literatura sí hay una crítica terrible al género humano, ¿eh? Cuestionando todo, ¿verdad? Cuestionando todo, todas ¿cómo se llama? La vida en sí, la existencia, la política, la cultura de los pueblos. Creo que en ese aspecto, pues todos aprendimos mucho de él, ¿verdad? Porque te digo, ese enfoque que él tenía, no siempre convencido de las cosas, ¿verdad? Siempre desde un punto de vista crítico y siempre preguntando el porqué de las cosas. Yo creo que esa es una gran herencia que Enrique nos dejó, ¿verdad? A mí ¿cómo se llama? Me llamaba mucho la atención, me encantaba pues esa curiosidad infinita que Enrique tenía, que lo llevó a indagar sobre todos los temas habidos y por haber, ¿no? Era una sempiterna caja de sorpresas y podía abordar cualquier asignatura, ya se tratara de filosofía, de historia, de política, de cultura, pero siempre desde ese punto de vista inquisitivo, ¿verdad? Siempre preguntándose las cosas y pues esa capacidad maravillosa de Enrique pues no sé, ¿verdad? De absorción, de aprendizaje, siempre esa mente privilegiada era arrolladora. No sé es si... que Enrique era escéptico con ansias de aprender, no escéptico con ansias de desacreditar. Así es. Ajá. Esto es, aunque no creyera en determinada forma de fe o demás, si el interlocutor le ofrecía opiniones inteligentes, datos significativos y demás, se quedaba callado y entendía, comprendía a profundidad. Así es. Y eso se ve claramente en su literatura, cómo es capaz de absorber sin ningún problema tradiciones tan disímbolas, y a la vez hay cosas en Enrique, en su obra, muy chihuahuenses, ¿no? Desde los modismos hasta, pero no, en ningún momento era ni un universalista que lo fuera por pose, ni menos aún un regionalista, pero sí amaba profundamente, al estilo del poema de José Emilio Pacheco. No amaba la patria en su fulgor abstracto, pero sí, como diría José Emilio, ciertas calles, ciertos rostros, ciertos recuerdos, ¿no? Uno de los más bellos poemas de Enrique es su elogio para los dedos. Si gustas, lo leemos. Sí, por favor. Elogio para los dedos. Fuertes y breves como un árbol naciente, capaces de doblarse. Puentes son mi segunda lengua estos dedos que dicen, sin hablar, tantas cosas. 2. Altos, a punto de bailar, los dedos rascan, tocan, rozan y pueden escandir versos. 3. Los dedos acarician, escriben, mesan cabelleras, trenzan. 4.
qué delicadamente han detenido entre sus yemas pedazos de comida o mariposas. 5. Y el flemático dedo del placer, que es un valiente, justo es decirlo. 6. Cuántas cosas han señalado a la luna del cielo también aquella tarde, y una mujer me reprendió frente a la vieja dama en lengua india. 7. Tras la córnea ventana de las uñas aparecen perpetuas otras lunas saliendo. 8. En sus puntas se graba sin remedio ni error toda mi identidad. Meandros, pequeños surcos, remolinos, laberintos de piel, pero los dedos. 9. Callados me son fieles, ellos que son capaces de apretar un gatillo, ellos que saben replegarse y ocultar con pudor las líneas del destino. 10. Los dedos contraídos, el puño. Un gran poeta, Enrique. Un gran poeta. Otra faceta, Margarita, su capacidad para hacer amistades en todos los contextos, en todos los terrenos. Lo mismo con el compañero que hacía la comida tailandesa que tanto le fascinaba, que con Ali Chumacero. Platícanos de eso tú, Margarita. Es que Enrique tenía esa capacidad maravillosa para inmediatamente enlazarse con la gente, ¿verdad? Hacer clic con la gente. Yo pienso que parte de esa facilidad que Enrique tenía para acercarse a los demás era precisamente la sabiduría que él tenía, ¿verdad? Y ese entendimiento que tenía de las cosas y de las personas. Recuerdo en un viaje que hicimos a Nuevo México con un programa que era sobre el Camino Real de Tierra Adentro. Estuvimos en Socorro, Nuevo México, y allí el mayor, ¿verdad? El presidente municipal, como quien dice, era un hindú del Punjab, y su esposa era una deliciosa islandesa. Entonces, pues como íbamos así como en ¿cómo se llama? Un enlace, una comisión política, digamos, o de cultural, una embajada cultural, nos invitaron a su casa para ofrecernos una cena. Entonces Enrique llegó, ¿verdad? Y comenzó a platicar con ellos en su idioma, pero, por ejemplo, a Rabí Vázquez, era entonces el mayor de Socorro, le comenzó a hablar en hindú, ¿verdad? Pero no solamente en hindú, sino en el dialecto que se hablaba en la región en donde él había nacido. Entonces estaba tan sorprendido, no lo podía creer, ¿verdad? Y menos cuando comenzó a hablarle a la esposa en islandés. Por supuesto que regresó cargado de libros porque le regalaron un montón de cosas por su interés, ¿verdad? Precisamente en los idiomas. Y así como esas anécdotas, pues te puedo platicar muchísimas. Esta de los zoroastrianos en Los Ángeles, ¿verdad? ¿Cómo se llama? En otros lugares a donde fue, pues los pakistaníes, él se acercaba con la mayor naturalidad y comenzaba a interactuar con la gente precisamente por esa facilidad que él tenía de comunicarse y hablar con ellos en su idioma, y eso era sorprendente. Una de las cosas que tú lo has mencionado, ¿verdad? Es que era un agnóstico, pero sin embargo, ¿verdad? Enrique reunía en él... Yo creo que era ateo, ¿eh? Bueno, ateo. Pero sin embargo, Enrique reunía en él todos esos atributos que las iglesias le otorgan a los hombres de bien, ¿verdad? Porque Enrique era un ser especialmente afectuoso, sólido, respetuoso, a pesar a veces de su crítica hacia todo y hacia todos, pero sin embargo era muy respetuoso Enrique del pensamiento y del actuar de los demás. Entonces, te digo, a pesar de eso, pues era un hombre, para mí, ¿verdad? Reunía muchos de los atributos que las religiones le otorgan a la gente de bien, ¿verdad? Era un... ¿Mande? No, te iba a comentar sobre otro tema, si gustas terminar la idea, Marta. No, nada más eso, ¿verdad? Que
por ejemplo, su generosidad, ¿verdad? Su generosidad, cómo podía compartir su tiempo con todos y así como tú dices, ¿verdad? Podría perfectamente hablar con el del gas, con el del Uber, con Alicho Macero, por ejemplo, ¿verdad? Con los intelectuales de más alto nivel, no solamente de Chihuahua, ¿verdad? Sino a nivel internacional. A nivel internacional, exactamente. Enrique lo era también. Sí, exactamente. Así es. Enrique era un hombre universal. Alguna vez me contó que Gerardo Denis, el políglota y también poeta, se quejó en alguna columna de un periódico de que no encontraba un diccionario del georgiano, una cosa así. Y Enrique le llamó para decirle, yo tengo uno, no se esté quejando. Hay algo muy interesante que tenemos que subrayar y que le une con Carlos Montemayor. Bueno, le unen muchas cosas, pero esta en específico. Tanto Enrique como Montemayor, conocedores a detalle de la sabiduría grecolatina, de las lenguas grecolatinas, de la gran tradición de pensamiento eurooccidental, las conocían a detalle, y una muy buena parte de su trabajo, en el caso de Enrique que nos concierne hoy, la decidieron dedicar al fomento, al alimento, al crecimiento de las literaturas de los pueblos originarios. Así es. Y esto es fundamental, porque el gran trabajo, gigantesco trabajo que hizo Enrique en promover las lenguas originarias, por supuesto, tiene que ver con el rescate literario, pero va mucho más allá, tiene que ver con el ejercicio de la memoria. Por eso me gusta tanto esto que quien tuvo la idea, mil felicidades, del guardián de las palabras, porque Enrique, al rescatar lenguas originarias, estaba custodiando las letras y estaba custodiando la memoria, y la memoria que lo mismo nos podía referir a los mitos rarámuris en ese extraordinario trabajo que hizo, pero también la memoria que nos puede referir a la injusticia, a la explotación y a todo esto que también se ha dado y se da sobre los pueblos originarios. Por eso, vida y obra de Enrique de Servín son determinantes en nuestro tiempo. Sí, es muy importante. Acuérdate de lo que decía Enrique, ¿verdad? Conocer la lengua y rescatar la lengua de los pueblos originarios es muy importante porque en ese rescate no solamente va el rescate del idioma, sino el rescate del pensamiento de los pueblos originarios, ¿verdad? De la filosofía de los pueblos originarios. Yo creo que en ese aspecto Enrique fue un visionario y por eso tenía tanta preocupación de que no se perdiera, ¿verdad? Porque a través de los idiomas se entiende la cultura de los pueblos, el pensamiento de los pueblos, el sentimiento de los pueblos. Entonces, esa percepción que Enrique tuvo de la importancia que tenía la conservación del idioma, pienso que es muy importante. Y lo que Enrique nos hereda, pues, ¿verdad? De todo esto, pues esperamos que siga rindiendo frutos. Qué lástima que no se pudo unir Natalia Toledo a esta conversación. Creo que ya tendría algo importante que decir acerca de lo que se está haciendo a raíz de toda esta herencia que dejó Enrique sobre el rescate de las lenguas de los pueblos originarios. Fíjate que estaba yo revisando algunas pues de las cosas que hizo Enrique, ¿verdad? Y una de las de sus herencias, pues, cómo Enrique se involucró, ¿verdad? Por algunas cosas importantes en nuestra sociedad. Su preocupación por los que menos tienen, por los desprotegidos, por los marginados, ¿verdad? Y ese interés lo llevó a involucrarse en actividades legislativas, ¿verdad? Luchó por los derechos de los grupos minoritarios y marginados y logró avances importantes en ese aspecto,
no solamente a favor de los pueblos originarios, ¿verdad? Sino pues de estos grupos minoritarios, ¿verdad? Y él participó en las discusiones de las mesas ¿cómo se llama?, de creación de las leyes que ahora ya están vigentes y que gracias a él se pudieron aterrizar, ¿verdad? Porque era quien entendía muy bien, ¿verdad?, cuál era el proceso que debe seguirse para la conservación de los derechos de los pueblos originarios, y no solamente de los pueblos originarios, ¿verdad?, como hablo de otros grupos minoritarios y marginados también. Se opuso en su momento a lo que fue el programa turístico Barrancas del Cobre, que era una visión colonial del siglo XVII, y se opuso públicamente, ¿no? O sea, tenía posicionamientos claros, públicos, sin caer jamás en lo panfletario. Su obra la cuidaba muchísimo y sus posturas siempre eran muy sólidas, pero sí hay que subrayar estas facetas de Enrique. Y otra que ya, bueno, se nos está agotando el tiempo, pero no hay que dejarla ir, pues como formador de generaciones de escritores. Exactamente. Como editor. Como editor. La maestra Eva Lucrecia Enrique, cuando sale toda la colección Flor de Arena, como editor, como mentor, como hacedor de talleres, bueno, pues que Cuauhtémoc sea hoy día, y qué bueno que siga siendo una potencia en la literatura, pues en parte se debe a personajes como Enrique Servín, como Rogelio Treviño, como Enrique Cortázar, formando escritores y formando de una manera magistral. Cada vez que suben René o Nelson o Hugo fragmentos del taller que daba, bueno, pues era una maravilla escuchar a Enrique Servín dar taller literario. Claro, ya me tocó el último año que estuvimos allí en la Mediateca, en el taller Alichu Macero, me tocó participar en ese taller. Y pues para mí era una delicia, ¿verdad? Porque cada sesión de Enrique en los talleres era una conferencia magistral, era un aprendizaje que iba más allá, ¿verdad?, de la revisión de los textos, porque íbamos, pues siempre ahondaba en los temas, y era un aprendizaje total, y era un disfrute escucharlo, ¿verdad?, hablar pues de toda lo que él tenía que aportar sobre la literatura, sobre la creación literaria. Yo creo que una de sus actividades que disfrutaba más era la enseñanza, ¿verdad? Y entre las más prolíficas, pues fue esa, la de coordinar talleres de literatura, a través de las cuales formó varias generaciones de escritores, así como dices, ¿verdad?, que han venido a enriquecer el universo literario de nuestro país, porque pues tenemos ahí el caso de Noel René, de Nelson, de Servando, de Hugo Servando, de Rubí Myers, de Alejandra, de René Acosta, y pues te digo, si nos vamos un poquito hacia atrás. Muchos no podíamos ir, por desgracia, a su taller, pero lo buscábamos, claro, para que nos diera esa opinión que cuando se la pedía es devastadora, era devastadora, como tenía que ser, ¿no? Sí. Entonces, pues, un Enrique Servín querido, admirado, muy familiar. Así y es. Pues un ser que en estos momentos tan oscuros que está la humanidad conviene tener cerca. Sí, así y es. Que independientemente si Dios existe o no, ya ese será otro tema, están sus libros, está su poesía y están sus palabras como la forma amorosa en que la memoria nos acerca con él. Así es. Sí, el tiempo de Enrique lo repartía generosamente entre su familia, por la cual sentía especial devoción, sus amigos, con los que siempre tenía tiempo de disfrutar de una rica conversación o disfrutar de la gastronomía, una actividad que, como tú dices, ¿verdad?, convertía en una deliciosa aventura. Desayunar temprano, sí, olvídalo. Pero ir a comer a la tailandesa o con Mari Roana inmediatamente decía que sí. Y otro de las características de Enrique, que como todo genio, ¿verdad?, de repente se perdía y luego se iba, ¿verdad?, y luego de repente regresaba a la conversación y lo dice,
preguntaba, ¿y qué íbamos? Fíjate que yo no tengo claro el momento en que lo conocí, pero lo conocí por mi papá. De hecho, Enrique le hizo un prólogo muy bonito a un libro de mi papá y lo conocí de niño. Y mi recuerdo era con los pantalones brincacharcos, el Walkman, y pues metido en sus audífonos, oyendo su mundo, ¿no? Cuando recién salió internet y eso, alguna vez fuimos con Pedro Treviño y Enrique era el hombre más feliz del mundo en ver que se podía descargar en tiempo real música y lenguas y toda esta cuestión, ¿no? Yo creo que eso lo disfrutó Enrique enormemente, de la aparición del internet y todas sus posibilidades. Iba a decir, de lo distraído que era Enrique en ocasiones, ¿no? Que perdía los lentes, las plumas, las computadoras, celulares, libros y abrigos inclusive. Bueno, una vez, Enrique, tuve el honor de que me presentara mi primer libro y me llamó y me dice, oye, es que estoy afuera de la Quinta Gameros y no me abren. Y le digo, hijo Enrique, es que es mañana. Yo vivo cerca de la Quinta Gameros, le dije, espérame 3 minutos, ya llego, ya llegué, tomamos un café por ahí, porque y llevaba sus anotaciones y todo para presentar el libro, pero bueno, Enrique era muy despistado, a todo el mundo nos decía, nada más recuérdame, por favor. Por favor, sí, ya sé. A todo el mundo nos lo decía. Me tocó en varias ocasiones invitarla a presentar libros o alguna conferencia, y se le olvidaba, simple y sencillamente. Creo que ya se nos está acabando el tiempo, Ramón Jerónimo. Yo quisiera nada más, incidir, ¿verdad?, en esa faceta de Enrique, de su generosidad, de su maravillosa don de gentes, ¿verdad?, de su presencia radiante, esa sonrisa que alimentaba cada espacio en el que participaba, de tantos, de esos saberes que él acumuló, ¿verdad? Y te digo, y esa generosidad que se dio también en sus hijos. Así es. En Kenia e Irán, eso es para mí un gesto de lo más sus hijos, en su familia, en sus amigos, en sus lectores. Sí, Y bueno, pues quien crea en Dios que le agradezca haberle conocido, y quien no, pues que le agradezca la vida, y quien no le conoció, ahí están sus libros y vamos a encontrar un ser humano fascinante. Bueno, pues muchas gracias al auditorio, ¿verdad? Muchas gracias a los que participaron con nosotros en esta conversación. Nos engolosinamos tantos en la conversación que ya no nos dio tiempo para preguntarle al público si deseaba participar. Una disculpa. Gracias, Jazz. Gracias a la Secretaría de Cultura, a la Feria del Libro. Gracias, compañera. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes y pues a nombre de la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua, de la Secretaría de Cultura, a través de la Dirección General de Vinculación Cultural, la Coordinación Estatal de Ferias del Libro y la Feria del Libro de Chihuahua 2020, Habitar un Mundo Distinto, agradecemos la presencia de Margarita Muñoz y Ramón Jerónimo Olvera. Asimismo, les agradecemos a ustedes, espectadoras y espectadores, el habernos acompañado. No olviden compartir que en Chihuahua está sucediendo la cultura. Habitemos un mundo distinto. Hasta pronto.